Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priori en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien y pues damos gracias a Dios por este día, ¿verdad? No me canso de decir, cada día es una nueva misericordia de Dios para nosotros. Y hoy quiero compartirles un tema que Dios habló a mi corazón porque es algo que yo tengo que recapitular en mi vida y es, te conviene que entre a tu casa. Nuestro amado Jesús nos dice esta mañana que nos conviene que entre a nuestros hogares, a nuestra casa. Pero primeramente les invito a aquellos que nos están viendo, que tomemos este cafecito con nuestro Señor Jesús, que hoy nos viene a platicar parte de todo esto que está escrito en la Biblia, que dejó diseñada como es instructivo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces iniciamos con este tema. El Señor Jesús nos invita y nos dice, te conviene que entre en tu casa. Y para dar inicio a este tema vamos a hablar sobre la vida de Zaqueo. Muchos de ustedes yo creo que han escuchado hablar sobre Zaqueo, ¿verdad? Pues lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas 19, capítulo del 1 al 9. Y voy a iniciar primeramente leyendo y ya después voy a desarrollar este tema, si les parece bien. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. En otra parte de la No, les damos un Biblia cordial. dice que quería conocer a Jesús. Y dice también, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era una persona muy bajita y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Él quería ver a nuestro amado Jesús. Me imagino que había escuchado de él porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. O le dijo bien, en otra versión dice, Zaqueo, baja, porque te conviene entre en tu casa. Entonces, él descendió deprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Bueno, esta es la historia de Zaqueo. A veces nos preguntamos muchas veces, ¿por qué conviene que Jesús entre a nuestra casa? Conviene por muchas cosas, muchas, infinidad. No podría parar de contar por qué conviene que Jesús entre a nuestra casa. Cuando algo está caído, nuestro Señor se encarga de levantarlo. Cuando se nos han cerrado puertas, nuestro Señor se encarga de abrir las puertas. Cuando algo está destruido, nuestro Señor se encarga de restituir y de restruir, de construir. Cuando hay enfermedad, nuestro Señor se encarga de sanar. Cuando hay carencias, nuestro Señor se encarga de proveer.
Entonces nos preguntamos hoy, ¿conviene que Jesús entre a nuestra casa? Claro que conviene, es importante porque es una manera grande la que el Señor hace en nuestras vidas. Dice entonces que Saqueo era un publicano, pero también era un recaudador de impuestos, aquellos que pedían los impuestos. Para muchos del pueblo, pues, y para muchos de nosotros no nos agrada este tipo de personas, ¿verdad? Pero ese era su trabajo. Se dice que era una persona rica. Saqueo, yo creo que había escuchado todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo y él sabía que iba a pasar por la ciudad donde vivía Saqueo. Entonces, él quería verlo, pero dice que como había una multitud de personas, no podía. Como era la chaparrito, pues no podía con la gente, no veía, no lo veía y él lo que quería era ver a nuestro Señor Jesús, ver a ese hombre por el cual había escuchado. Él quería ahora poder verlo. Era mucha su necesidad de verlo. ¿Por qué digo esto? Porque dice que lo que hizo fue que se subió a un árbol. Él nada le impidió, no hubo obstáculo que le impidiera poder ver a nuestro Señor Jesús. Muchas veces nosotros ponemos obstáculos que nos impiden poder cambiar nuestras vidas, poder ver a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces tenemos necesidades grandes? Y a veces estas necesidades deben de ser mayores que tu vergüenza para poder subirte a ese árbol como lo hizo Saqueo. ¿Se imaginan la burla de la gente que lo vio diciendo, ay, está tan chaparrito que mira, se tuvo que subir a un árbol para poder ver? Él quitó toda esta vergüenza. Muchas veces yo creo que nosotros somos avergonzados y más cuando empezamos a conocer de nuestro Señor Jesús. Hemos estado hablando de recibir en nuestro corazón, en nuestras casas, que esa casa significa, es un sinónimo de el corazón, es un sinónimo de lo que Dios quiere estar en nuestras casas. ¿Cuántas veces aquellos que han decidido aceptar a Dios en su corazón empiezan con muchos obstáculos, muchas batallas? Lo primero, por lo general, es dentro de la gente que te rodea, en la familia, la gente que te juzga y que te dice, mira, ahora ya eres aquel cristiano, aquel religioso, aquel aleluyo, y empiezan a avergonzarte. Y entonces tú, si te pones a analizar y a pensar las cosas, no tendrías por qué avergonzarte. Avergonzarte sería de ver en la manera en la que estás viviendo, en la manera en la que estás haciendo las cosas mal. Ahí sí deberíamos de tener esa vergüenza de no poder hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ha dicho que lo hagamos. Pero el enemigo es tan astuto que usa todas estas artimañas, todas estas que se vienen obstáculos a nuestras vidas para no poder subir y alcanzar y ver a nuestro amado Jesús. Saqueo subió a ese árbol porque él no veía los obstáculos. Él lo único que quería era ver a Jesús, ver a ese Jesús al cual tenía deseo en su corazón. Yo me imagino que Saqueo tenía una necesidad muy grande de Jesús. ¿Cuántas veces nosotras tenemos necesidades grandes y ya no podemos con nuestras propias fuerzas? Es necesario entonces buscar de Jesús. Hagamos lo que hagamos. Cuando hay una necesidad, no hay impedimento que te haga que estés buscando del Señor. Nada puede impedir, nada, porque es tan grande tu necesidad que necesitas descansar, necesitas de alguien. Y como cuando tú oyes quién es ese Jesús, tú tienes esa necesidad de poder ver a ese personaje para muchos que quieren saber quién es para que haya un cambio en tu vida, así como lo que has oído. Cuando Saqueo subió, ya les dije, tuvo que pasar por estos obstáculos, pero dice
también que corrió en busca. Zaqueo corrió hacia ese árbol, subió, corrió en busca de una ayuda, quería verlo, quería tener ese encuentro con él. Muchas veces aquellos de nosotros cuando corremos a buscar la ayuda y ya lo encontramos, ya lo vimos y está Jesús en nuestro corazón, yo me quedé pensando, nos quedamos ahí arriba solamente viéndolo de lejos, viendo de lejos en una zona de confort, donde la gente nos dice, mira, ella es cristiana, ella busca de Dios, sí, pero solamente estamos ahí arriba en nuestra zona de confort, viendo a Jesús, pero muchas veces no caminamos con Jesús, verdaderamente no hay una transformación. Cuando ya conocemos de la palabra, pero cuando no la conoces, es el momento en que te impulse a buscar y correr y no solamente ver a Jesús, sino quieres ese contacto con nuestro amado. Después de esto, Jesús lo vio, se acercó y lo vio. Fíjense, había una multitud que tenía que el Señor buscar hacia arriba y ver directamente donde estaba Zaqueo, pero lo hizo porque recuerda que nuestro Señor ya tiene una lista de cada uno de nosotros, de aquellos que nos ha elegido. Él ya sabe que tienes un propósito y cuando tú le buscas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, Él te ve. Jesús vio a Zaqueo y se acercó a él y le dijo, Zaqueo, ven, baja. Al estar arriba, todo lo ves mejor, como te dije, y entonces descendió Zaqueo, descendió. Cuando tú desciendes, desciendes con esa humildad, desciendes con ese deseo de menguar tú para que sea Dios el que crezca en tu vida, desciendes con ese deseo de buscar, y dice que descendió, pero descendió no solamente bajó del árbol, sino con gozo, porque nuestro Señor le dijo, baja, porque necesito, te conviene que entre a tu casa. Quería ir a su casa. Zaqueo ni siquiera lo invitó, solamente tenía ese corazón deseoso de que de ver al Señor, pero cuando el Señor te ve, Él entra a tu casa. Lo único que tenía que hacer Zaqueo era abrir la puerta de su casa porque la de su corazón ya la había abierto. Él ya había abierto la puerta de su corazón y el Señor lo había visto. Ahora lo único que tenía que hacer era abrir la puerta de su casa para que el Señor entrara. Dice, cuando le dijo que te convenía, porque el Señor tiene proyectos para cada uno de nosotros. Ahora quiero decirles algo. Al decirte conviene, ¿por qué sabía que estaba allá arriba? Porque el Señor Jesús tenía ya una lista de lo que el Padre Celestial que está en los cielos, una agenda de su nombre escrito. Él ya sabía que estaba diseñado para un propósito. Él ya sabía que él y su casa iban a servir a nuestro Señor Jesús. Él ya sabía, en esa agenda estaba subrayado el nombre de Zaqueo. Así puede estar subrayado tu nombre. Lo único que el Señor necesita es que lo voltees a ver y lo mires y lo busques, quites todo obstáculo que te impide buscarlo y vayas a los brazos de nuestro amado Jesús. Él escucha y Él ya tiene un destino y un propósito que está diseñado para ti, para cada uno de nosotros. Él tiene ese destino diseñado para nosotros y se va a cumplir. Lo que Jesús dice de ti, eso se va a cumplir. Las promesas que tiene Jesús se van a cumplir. Recuerda algo, tú ya estás escrito, está en la agenda en ese libro está escrito tu nombre y cuando es así, no hay nada que pueda cambiarlo. Para que
Él descienda. Muchas veces nosotros hemos hablado que cuando queremos, porque iba a entrar nuestro Señor Jesús a la casa de Zaqueo, bajó rápidamente y dice que alegre, él estaba alegre porque nuestro Señor iba a entrar a su casa. Pero me imagino que él estaba alegre y muchas veces nosotros estamos preocupados porque hemos hablado de esto, la casa esté ordenada, esté limpia. Y hemos hablado también de esto, que muchas veces no queremos que entre a abrir la puerta de nuestra casa por ese desorden. Pero lo primero que el Señor viene a hacer a nuestras vidas no es a ver lo que estamos haciendo mal o a señalarnos o a decirnos, vengo, mira, esto está mal. No, Él ya lo sabe. No hay necesidad que nosotros, que Él nos señale. Él lo primero que viene a hacer es a poner orden. ¿Y sabes por qué pone orden? Porque por lo general nosotros cuando queremos tener todas las cosas en orden, lo hacemos a nuestra manera, pero el Señor cuando entra a tu casa, desacomoda tu forma, tu organización, Él la desorganiza para poder organizarla a la manera del Señor Jesús, no a la manera de nosotros, porque no nos conviene. Por eso las cosas no están siendo efectivas en nuestras vidas. Entonces, cuando Él llega y pone orden, desorganiza todo lo que tú has organizado y empieza a organizar las cosas. Cuando Él lo organiza todo y pone un orden, créeme que muchas veces van a pasar cosas que nosotros no queremos. Cuando empezamos a conocer del Señor y aceptamos a Dios en nuestro corazón y entra a nuestras casas y entra a nuestras vidas, como yo les dije, empieza a haber cambios. Y muchas veces aquellas personas que apenas conocen del Señor dicen, en vez de que me haya ido bien, todo me está yendo mal. No lo entiendo. Y aquí es donde es necesario ver si en verdad está habiendo un arrepentimiento, en si es necesario está habiendo una convicción de querer cambiar en tu vida o solamente fue un sentimiento porque tenías una necesidad tan grande y quieres cubrir esa necesidad supliendo, pensando que Dios es el que lo va a cambiar y al momento decimos, no, no lo cambió, entonces ya no quiero esto. No, déjame decirte que cuando el Señor empieza a desorganizar tu orden y a poner su orden, va a haber cambios y quizás va a venir vientos fuertes y tormentas fuertes, pero el Señor es en el momento que te dice a ti, resiste, resiste y persiste, que el diablo huirá de ti y yo estaré contigo y te tomaré de la mano, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Es necesario que haya estos vientos fuertes, es necesario que haya estas tormentas. ¿Por qué? Porque a través de estos vientos que soplarán fuertemente, sacará toda la basura de tu vida, sacará todo lo que tiene que ser restaurado, sacará todo lo que tiene que estar seco, porque Él te va a llevar a pastos delicados, te llevará ya no a alguna sequedad, a un desierto, sino te llevará a un lugar donde habrá pastos, donde tú podrás disfrutar de esos frutos, de esos manjares que Él tiene el Señor para ti. Por eso es necesario que a través de esta desorganización que el Señor haga en tu vida y que tú lo estés viendo, tú resistas y persistas, que lo mejor que pudiste hacer, lo que más convino en tu vida fue dejar entrar al Señor, aunque veas todas estas circunstancias son necesarias porque es la manera en la que Él va a empezar a restaurar tu vida. Cuando después de que entró a la casa, dice que Zaqueo descendió deprisa. ¿Cuántas veces debemos de descender, de tener esa humildad para poder reconocer que estamos haciendo algo mal, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes? También dice que recibió con gozo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Él en ese momento reconoció a nuestro Señor. Él sabía que él podía venir a modificar su vida y a quitar todo eso que había pasado en él. Dice también que
empezaron a murmurar y que decían, pero si ese es un pecador, cuando tú decides cambiar y buscar del Señor, vas a empezar a escuchar murmuraciones y vas a empezar a ver cómo te señalan todas tus debilidades, cómo te señalan todos tus pecados. Y entonces es el momento de que tú recuerdes que Jesús vino por aquellos pecadores, vino por los enfermos, no por los sanos, que Jesús es el que va a restaurar tu vida. Y entonces también es el momento en que tú tienes que estar bien cimentado y decir, hoy decido cambiar todas estas cosas. No puedes pelear con la gente, con esa multitud que murmura. Tú lo que tienes que hacer es pelear contigo mismo y decir, hoy decido cambiar porque hoy ha llegado a mi casa aquel que me va a salvar. Dice que se puso de pie, ¿no? Y entonces invitó al Señor a su casa. Después dice que entonces quería restituir. Cuando entró a su casa le dijo que tenía que restituir todo lo que había hecho. Zaqueo reconoció que había hecho muchas cosas. Reconoció, me imagino, que había pecado. Reconoció que su prioridad en ese tiempo era el dinero. Reconoció lo que había hecho mal. Y sabes, cuando tú reconoces qué es lo que estás haciendo mal en tu vida, pasa algo muy importante. Es el momento en que entonces tú tienes que restituir lo malo por lo bueno. Es el momento en el que tú tienes que manifestarte. Fíjense, Zaqueo dijo, Jesús le dijo, hoy he venido a la salvación, pero Zaqueo también dijo, hoy Hoy es el día en que yo voy a darle a los pobres la mitad de lo que yo gane. Hoy es el día de restituir a todos aquellos que yo les quité de más de su dinero, y no solamente lo voy a hacer 2 veces. La ley decía que doblemente cuando tú habías quitado algo, sino lo iba a hacer 4 veces. Iba a darles de lo suyo 4 veces. No le importó a Zaqueo quedarse pobre, pues imagínense a cuántos les había quitado de sus impuestos, robado. No le importó. En ese momento él decidió cambiar y lo hizo en el momento ahora, no mañana. Cuando tú te arrepientes y quieres restituir las cosas, las haces hoy, no las haces mañana. El arrepentimiento es un cambio, no momentáneo, en un momento, en un ratito, porque eso es remordimiento. El remordimiento nos hace llorar y decir, Saqueo pudo decir, no, sí, voy a cambiar, hice algo mal. Ni siquiera le dijo el Señor. Cuando tú reconoces al Señor, el Señor ya no te tiene que decir, te revela tu condición, le reveló su condición a Saqueo, y él mismo, de él emanó el cambio, se arrepintió, no lloró, sino se arrepintió, cambió de dirección, cambió de hacer las cosas, restituyó lo que había quitado. Era el momento en cambiarlo y hacer las cosas mejor. Él decidió hacer el cambio y no dijo mañana, dijo en este momento. Le dijo, en este momento yo entregaré la mitad. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo hizo en el momento, no después, porque cuando dices después van pasando cambios y cosas. Muchas veces nosotros decimos, yo batallaba mucho con la mentira, y estoy hablando de mi persona, me abro a ustedes, y yo decía, me justificaba porque yo decía, es que a veces miento porque no sé confrontar a las personas, no sé decirle tales cosas, ¿no? Y entonces yo decía, me justificaba cuando Dios me decía, yo decía, ya voy a cambiarlo, ya voy a cambiarlo. Y no es así, es de tajo, es hoy decido cambiar, y no solamente hoy, sino ya no más, porque déjenme decirles que esa es la manifestación, la evidencia de la que hemos hablado, que hay un cambio en nuestras vidas, que no es mañana ni pasado. Muchos decimos, es que es un proceso, sí es un proceso, pero en esto hay que hacer un cambio de tajo, hay que quemar con fuego
todo lo que es necesario cambiar porque nos está haciendo un mal. Fíjense que escuché una vez, no sé si han oído, de esta mujer que ungió los pies del Señor Jesús con un perfume muy caro. Escuché un día que lo que tenía valor no era en sí el perfume, sino era el alabastro, donde venía el perfume dentro. Y esta mujer lo que hizo fue lo quebró. ¿Saben por qué lo quebró? Yo escuché, porque si ella lo abría para ungirlo, ella podía volverlo a cerrar y volverlo a abrir las veces que fuera necesario. Y a veces nosotros así somos, queremos abrir y cerrar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí lo cambio, mañana no. Y necesitamos romperlo, necesitamos acabar. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes eso que te está haciendo daño, ya no hay cómo recuperarlo. ¿Me entienden? Tenemos que soltarlo, soltar. Y Dios nos invita a soltar aquello que es nuestra prioridad. Para Saqueo su prioridad era el dinero, pero cuando Saqueo vio que no tenía ningún beneficio, cuando le fue revelada esta verdad a través de nuestro Señor Jesús, porque Jesús miró su corazón y fue cambiado, entonces Saqueo decidió restituir, dar y ya no más acabar. Hoy es el momento de cambiarlo. Después de pasar esto, ha venido la salvación. Cuando tú has encontrado a nuestro Señor, ha llegado la salvación a tu casa. Y entonces nosotros nos volvemos instrumentos de salvación. ¿Cómo? Nosotros no lo salvamos, pero somos instrumento para hablar de esa palabra, de aquel que nos salvó, que nuestro Señor Jesucristo. El único que fue a buscar a Jesús no fue toda su familia, fue Saqueo. Con uno que empiecen es importante porque dice la palabra de Dios, una de sus promesas, tú y tu casa serán salvos. Saqueo fue el que inició este momento, el introducir al Señor en su corazón y entonces lo llevó a su casa. Cuando tú llevas a tu casa eso que Dios te dio, te vuelves un instrumento y no solamente en tu casa, te vuelves instrumento para hablar de la palabra, en tu trabajo, en todo el lugar. Qué importante es saber que somos instrumentos para poder hablar de nuestro Dios vivo. También, aparte de ser este instrumento, él sabía, porque nuestro Señor Jesús le dijo, tú eres hijo de Abraham, de la descendencia de Abraham. Entonces Dios te muestra que tú tienes una identidad, te muestra de quién eres hijo del Dios viviente, eres hijo de un Dios vivo. Qué hermoso es saber que a través de nuestro Señor nos muestra la identidad de hijos, ¿verdad? De hijos herederos y coherederos de la gracia. También le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Te gustaría que nuestro Señor Jesús venga a tu casa a salvarte? ¿Te gustaría? Pues Dios hoy te invita a que tú lo recibas, a que voltees tu mirada y la pongas fija en aquel consumador de la fe, aquel que te va a decir que siempre estará contigo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, el Dios viviente, el Dios Padre. Hemos hablado de la Trinidad. El Dios Padre, Jehová de los ejércitos, mandó a su único Hijo, al único Hijo. Yo les decía que hay que quitar lo que es único, lo que es prioridad para nosotros, para poner al verdadero único Dios, pues no es nuestro Dios entregó a su único hijo, al que tenía a lo de más valor para él, importante para nosotros, lo dio por nosotros, por nuestra vida. Y cuando tú le aceptas, todo lo perdido se va. El Señor viene a buscar y a salvar a los perdidos. Es una gran bendición. Aquellos que tienen una necesidad tan grande, aquellos que ya no sabemos qué hacer, que ya no sabemos cómo cambiar, el Señor viene y te dice, en este momento, te conviene que hoy entre a tu casa.
Si a ti te conviene que el Señor entre a tu casa, entonces es el momento de recibirlo, es el momento de quitar todo obstáculo que te detiene. Si es necesario subir el árbol, perdón, haz lo que tengas que hacer, porque te conviene verdaderamente buscar del Señor. Si es necesario restituir las cosas que has hecho mal, es el momento de hacerlo, porque entonces tiene que ser manifestado lo que Dios ha hecho en ti. Si tú ya eres una persona convertida y hay todavía cosas en tu carne que no has querido romper, es el momento de restituir y manifestar lo que Dios ha hecho en tu vida. Restituye lo que has dañado. Si has sido con una persona que has dañado consciente o inconscientemente, restitúyela volviendo a pedir perdón. No importa que no lo hayas hecho con un mal, hazlo. Ahí es el momento en el que vemos verdaderamente está morando el Espíritu del Señor en nosotros, o solamente estamos con remordimientos, pero no hay un arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento hay un cambio y no es mañana, es hoy. El Señor te dice, hoy te conviene abrirme la puerta de tu casa, pero es decisión tuya. No tengas miedo si tu corazón está tan dañado. No tengas vergüenza de nada. El Señor no viene a avergonzarte. El Señor viene a salvarte. El Señor viene a amarte. El Señor viene a restaurarte. El Señor es bueno y es justo y misericordioso. Él no murmura. Él no señala. ¿Sabes? Él dijo que él vino a los perdidos para aquella multitud que murmuraba señalando su pecado, para que lo escucharan. Dios te escucha. Dios es grande y maravilloso. Hagamos lo que tengamos que hacer. Así como Zaqueo, no importó su obstáculo que era bajito, él buscó la manera en la cual pudiera reconocer y ver que el Señor pusiera su mirada en él, porque le convenía que nuestro Señor entrara a su casa. Pues termino el día de hoy con un café con nuestro Señor Jesucristo. Espero sigas disfrutando de esto, de tu desayuno con tu familia, en tu casa, donde quiera que estés. Espero que sigas buscando del Señor y que si tú me permites el próximo lunes podamos seguir escudriñando de esta palabra que Dios diseñó a través de nuestra Biblia, que es la única que nos va a decir, ese es instructivo para poder ser mejores en esta vida con lo que Dios nos mandó a hacer. Hoy el Señor te invita a que lo invites y que te dice que nos conviene en verdad que Él entre a nuestra casa. Dios te bendiga. Fue un placer para mí estar con ustedes. Sigan escuchando la radio Busca en Ti, porque donde estás no es el final. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.